El Evangelio según Mateo. Un mensaje eterno. El Evangelio de Mateo, un pilar del Nuevo Testamento, ofrece un mensaje poderoso y perdurable que sigue resonando en personas de todos los siglos y culturas. A través de sus páginas, encontramos enseñanzas que han guiado a generaciones, proporcionando consuelo y dirección en tiempos de incertidumbre. Escrito para una audiencia judeocristiana, el Evangelio de Mateo presenta a Jesús como el Mesías largamente esperado, el cumplimiento de las profecías hebreas. Este Evangelio conecta profundamente con las raíces judías del cristianismo, mostrando cómo Jesús encarna las esperanzas y sueños de su pueblo. Más que un simple relato histórico, el Evangelio de Mateo es un llamado a la acción, que insta a los lectores a abrazar una vida de fe, compasión y justicia. Nos desafía a vivir de acuerdo con los principios que Jesús enseñó, transformando nuestras vidas y comunidades. Mateo, un recaudador de impuestos llamado por Jesús para que lo siguiera, se convirtió en uno de los 12 apóstoles. Su transformación de un recaudador de impuestos a un ferviente seguidor de Cristo es un testimonio del poder redentor de la fe. Su evangelio está estructurado en torno a 5 discursos clave de Jesús, cada uno de los cuales presenta enseñanzas esenciales sobre el discipulado, la oración, el reino de Dios, las relaciones y los últimos tiempos. Estos discursos son pilares fundamentales que continúan guiando a los creyentes en su camino espiritual. El Evangelio de Mateo enfatiza la importancia de vivir la fe de manera concreta. Nos recuerda que la fe no es solo una creencia interna, sino una fuerza activa que debe manifestarse en nuestras acciones diarias. No basta con creer. El verdadero discipulado requiere acción, extendiendo compasión y amor a todos, especialmente a los marginados y oprimidos. Mateo nos desafía a ser agentes de cambio en el mundo, reflejando el amor de Cristo en cada interacción. En un mundo a menudo caracterizado por la división y la incertidumbre, el Evangelio de Mateo ofrece un mensaje atemporal de esperanza, instándonos a abrazar el poder transformador de la fe y a vivir como faros de amor, justicia y compasión en nuestro propio tiempo. Nos invita a ser luz en la oscuridad, a ser la voz de la esperanza y a trabajar incansablemente por un mundo mejor. Ecos de profecías antiguas. Señales de los tiempos. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado entender los signos y señales que marcan el curso de la historia. El Evangelio de Mateo está profundamente entrelazado con la tradición profética de la Biblia hebrea. Este Evangelio no solo narra la vida de Jesús, sino que también conecta su historia con las antiguas profecías, creando un puente entre el pasado y el presente. A lo largo de su relato, Mateo traza paralelismos entre la vida, muerte y resurrección de Jesús y las profecías antiguas, presentando a Jesús como el cumplimiento de las promesas de Dios. Estas conexiones no son meras coincidencias, sino que están diseñadas para mostrar un plan divino en acción. Mateo señala eventos en la vida de Jesús que resuenan con las preocupaciones contemporáneas, conflictos, malestar social y desastres naturales. Estos eventos, aunque perturbadores, son vistos como parte de un patrón más grande que se repite a lo largo de la historia. Destaca estos eventos, no para inspirar miedo, sino para recordarnos que no estamos solos en tiempos de confusión. La comunidad y el apoyo mutuo son esenciales para superar las adversidades. Jesús, en el Evangelio de Mateo, habla de guerras y rumores de guerras, de hambrunas y terremotos. Estas palabras, aunque pronunciadas hace siglos, siguen siendo relevantes hoy en día. Estas señales, advierte, no son más que el comienzo de los dolores de parto, que señalan la llegada de una nueva era. Así como el dolor del parto precede al nacimiento de una nueva vida, estos eventos anuncian un cambio significativo en el mundo. Si bien estos pasajes pueden resultar inquietantes, también ofrecen un mensaje de esperanza. Nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz al final del túnel. Así como una mujer se regocija en el nacimiento de su hijo a pesar del dolor del parto, también nosotros podemos encontrar esperanza en medio de tiempos difíciles, sabiendo que son parte de un proceso mayor de transformación y renovación. Este proceso, aunque doloroso, es necesario para el crecimiento y la evolución. Mateo nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, el amor y la presencia de Dios permanecen constantes, ofreciéndonos fuerza y guía a medida que navegamos por las complejidades de nuestro mundo.
La fe y la esperanza son nuestras anclas en tiempos de incertidumbre, recordándonos que siempre hay un propósito mayor en juego. Parábolas para el alma moderna. Sabiduría eterna para los desafíos actuales. En un mundo que cambia rápidamente, las enseñanzas antiguas pueden parecer irrelevantes, pero las parábolas de Jesús siguen ofreciendo una guía invaluable. Las parábolas, esas historias breves y evocadoras que Jesús usó para transmitir verdades profundas, forman una parte central del Evangelio de Mateo. Estas historias no solo eran relevantes en su tiempo, sino que también tienen un poder duradero que sigue resonando hoy. Estas historias, a menudo extraídas de la vida cotidiana, ofrecen sabiduría eterna que trasciende las fronteras culturales e históricas. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a encontrar soluciones a los problemas contemporáneos. Considere la parábola del buen samaritano. Esta historia es un recordatorio poderoso de la importancia de la compasión y la empatía en nuestras interacciones diarias. Un hombre, robado y golpeado, yace indefenso en el camino. Su situación es desesperada y su necesidad de ayuda es evidente. Los líderes religiosos pasan de largo, pero es un samaritano, miembro de un grupo despreciado, quien se detiene a ayudar. Este acto de bondad inesperada nos desafía a reconsiderar nuestros propios prejuicios y a actuar con humanidad. Esta parábola nos desafía a mirar más allá de las divisiones sociales y a extender la compasión a todos, independientemente de su origen o creencias. Nos recuerda que la verdadera bondad no conoce fronteras. En el mundo actual, donde la polarización política y la fragmentación social van en aumento, el mensaje del buen samaritano resuena con aún mayor urgencia. Nos llama a ser agentes de cambio positivo en nuestras comunidades. Es un llamado a reconocer la dignidad inherente de todo ser humano y a tender puentes a través de la empatía y la comprensión. En un tiempo donde la división parece ser la norma, necesitamos más que nunca estos actos de bondad. La parábola de los talentos habla de la importancia de usar nuestros dones y recursos con sabiduría. Nos enseña que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la creación de un mundo mejor. A cada uno de nosotros se nos confían talentos únicos y estamos llamados a usarlos no para beneficio propio, sino para el mejoramiento del mundo. Esta parábola nos insta a ser proactivos y generosos con lo que tenemos. Sean grandes o pequeños nuestros talentos, somos responsables de cómo los usamos. Cada acción cuenta y cada talento puede hacer una diferencia significativa. En una era de creciente desigualdad e injusticia social, esta parábola nos desafía a examinar cómo estamos usando nuestros propios recursos y privilegios. Nos invita a ser conscientes de nuestras acciones y su impacto en los demás. ¿Estamos acumulando nuestros talentos o los estamos invirtiendo en formas que beneficien a otros y creen un mundo más justo y equitativo? Esta es una pregunta crucial que debemos hacernos. Las parábolas de Mateo nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a considerar cómo podemos encarnar estas verdades eternas en nuestro propio tiempo. Nos desafían a ser mejores versiones de nosotros mismos y a contribuir positivamente a la sociedad. Sección 4. La sombra del declive. ¿Estamos cumpliendo las advertencias de Mateo? Si bien el Evangelio de Mateo ofrece un mensaje de esperanza, también contiene advertencias sobre los peligros de desviarse del camino de la justicia. Jesús habla de falsos profetas, de corazones que se enfrían y del amor que se enfría. El Evangelio de Mateo nos desafía a confrontar las formas en que la humanidad se ha desviado de su propósito original. Vemos materialismo desenfrenado, degradación ambiental y la erosión de los valores éticos, todos signos de un mundo que necesita redención. La creciente brecha entre ricos y pobres, la explotación de los vulnerables, la búsqueda del poder a expensas de los demás. Todos estos son reflejos del declive espiritual contra el que advierte Mateo. Nos recuerda que la verdadera plenitud no se encuentra en las posesiones mundanas ni en los placeres pasajeros, sino en alinearnos con la voluntad de Dios y vivir vidas de servicio y compasión. Las advertencias de Mateo no pretenden infundir miedo, sino servir como una llamada de atención, instándonos a examinar nuestros propios corazones y considerar las consecuencias de nuestras acciones. Al prestar atención a estas advertencias, podemos elegir un camino diferente, uno que conduzca a la sanación, la reconciliación y la restauración de nuestro mundo. Sección 5. Semillas de esperanza.
Encontrando luz en el mensaje de Mateo. A pesar de los desafíos y advertencias presentes en el Evangelio de Mateo, hay una corriente subyacente de esperanza que recorre todo el texto. Incluso en los momentos más oscuros, nos recuerda Mateo, el amor y la presencia de Dios permanecen firmes. El Evangelio de Mateo es en última instancia un mensaje de esperanza y transformación. Nos recuerda que incluso en medio de la oscuridad, la luz siempre prevalecerá. Las semillas de esa luz están presentes dentro de cada uno de nosotros, esperando ser nutridas y compartidas con el mundo. El nacimiento de Jesús, el símbolo máximo de esperanza, es un recordatorio de que incluso en las circunstancias más inesperadas pueden surgir nueva vida y posibilidades. La resurrección, el triunfo de la vida sobre la muerte, ofrece la seguridad de que la oscuridad no tiene la última palabra. El Evangelio de Mateo nos invita a ser portadores de esta esperanza, a ser agentes de transformación en un mundo que necesita desesperadamente sanación. Al abrazar las enseñanzas de Jesús, amor, compasión, perdón y justicia, podemos convertirnos en faros de luz, iluminando el camino hacia un futuro mejor.